Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a mi quinto espacio abierto con su asesora virtual. Estoy dando unos minutitos para que sus demás compañeros se vayan integrando con nosotros a esta parte de nuestra reunión. Entonces, en lo que se van conectando, voy a compartir mi pantalla. Veamos. Solo esperar uno o dos minutos para que se puedan incorporar, como les decía, y podamos iniciar con nuestra reunión, ¿ok? Bueno, pues vamos a dar inicio a como les decía, nuestro quinto espacio abierto con asesora virtual. Les recuerdo mi nombre, soy Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y esta sesión está dirigida para el grupo 029 de la generación 52. Este es el orden del día con el que vamos a trabajar en esta ocasión. Primero, pues bueno, está
Como ustedes han visto, la bienvenida a semana 3 de aprendizaje. Después les voy a platicar acerca del propósito de la sesión. Era una explicación de actividades de la semana 3. Como en esta ocasión tenemos 2 foros, pues bueno, voy a comentar cuáles son las especificaciones para trabajar en dichos foros. Nos enfocaremos en la parte final, en los asuntos generales, en extensiones de actividades pendientes, en quizá alguno que otro detalle que todavía tengamos y el espacio de dudas y comentarios. ¿Ok? Me aparecieron algunos alumnos en la sala de espera, pero creo que tuvieron problemas para ingresar porque estaba yo autorizando las entradas y aún así no sé qué pasó, pero por eso les digo, vamos avanzando. Tenemos acá, pues, bueno, el propósito de la sesión, que es presentarles a ustedes una guía detallada de las actividades que van a realizar y sobre todo para que empiecen a detallar lo que es el análisis de textos clásicos que sigan representando situaciones vigentes y para que podamos darle un poco la respuesta a esta pregunta detonadora. ¿Cómo es que en la actualidad se produce literatura tanto en formatos convencionales como no convencionales? Y sobre todo porque en esta semana sí vamos a estar muy enfocados en ese aspecto. Vamos entonces, tenemos la primera actividad, que es la actividad integradora número 5, literatura clásica y situaciones actuales. Les platico. Lo que ustedes van a hacer primero es leer la breve reseña de las nubes de Aristófanes, pero nos vamos a enfocar para hacer esta actividad en las páginas de la 1 a la 22. Y sobre eso, una vez que ya hemos realizado esto, ahora sí, vamos a descargar el documento que viene dentro de la plataforma, se titula así, Literatura Clásica y Situaciones Actuales. Una vez que tengamos esta actividad ya descargada, vamos a empezar a trabajar de acuerdo pues a esta imagen que yo les estoy compartiendo, en donde dice la primera pregunta, inciso A, B, C, D y E. En estos incisos nos vamos a enfocar para la parte del texto. Tenemos que identificar cuál es el argumento en el inciso A, en el inciso B, los personajes. Solo mencionarlos, solo es como quizás esta manera de lista, solo mencionar los personajes. De ahí nos vamos con las características de la personalidad. Ahora sí, de esa lista de personajes que tenemos, vamos a compartir cuál es la característica. Quizá, no sé, por ejemplo, Strepsiades. Bueno, Strepsiades, ¿cuáles son sus características? No, 2, 3 características será suficiente. De ahí nos vamos con Sócrates y con todos los demás personajes que aparecen dentro de la obra. En el inciso C perdón, en el inciso D vamos a comentar si ustedes identificaron situaciones graciosas o divertidas dentro de esta narración. Y en el inciso E, ¿qué situaciones identificaron en la historia que se presentan en la actualidad? Por ejemplo, lo veíamos en la primera actividad, ¿no? De la semana 1, que hablábamos acerca, no sé, de la falta de valores, de la falta de honestidad, de algún punto en específico. Bueno, cómo es que quizá, si tomáramos en cuenta estas obras, cómo es que quizá ahora se presentan estos temas. ¿Siguen representándose igual? ¿Ustedes consideran que son temas que ya no se ven actualmente o que tienen algún giro? Bueno, pues ustedes lo podrán platicar en este espacio. De ahí tenemos la pregunta número 2. De esta parte que estamos identificando el argumento y los personajes, vamos a emplearlo dentro de la pregunta número 2. Por eso es la importancia que ustedes lo contesten adecuadamente en la pregunta número 1. Y tenemos que en la pregunta 2 vamos a hacer primero un borrador. En ese borrador vamos a tratar de cambiar pues considerando solamente los personajes y el argumento, vamos a tratar de cambiar la historia. Es como si esa historia fuera contada ahora, de acuerdo a nuestros contextos, de acuerdo a esta época, pues bueno, vamos a tratar de contarla, qué es lo que le vamos a modificar, qué es lo que va a conservar, sobre todo pues el argumento les decía, y los personajes, eso sí, pero traten de hacer una adaptación. Entonces van a ustedes, tienen la obra original, crean una adaptación y esa es la que van a hacer en borrador. Entonces, primero, pues yo les sugiero que chequen cómo serían los personajes principales si fueran actualmente ellos. Les decía, situándonos en nuestro tiempo, en nuestros espacios y sobre eso van a crear su borrador. Ya que tienen ese borrador, lo van a leer en voz alta. Les digo, tiene que ser su borrador porque obviamente la versión final todavía no es en esta parte. Solo es el borrador, van a tomar pues con los dispositivos con los que ustedes vayan a crear
a grabarse en voz alta y lo van a subir a la nube. Ese link es el que me van a compartir en el espacio que les voy a marcar aquí, en este espacio aquí, del inciso D. Ahí es donde van a pegar el link. Chequen que el link tenga los permisos para que alguien más lo pueda revisar, para que alguien más pueda checar, sobre todo tener acceso a ese audio. Una vez que tienen eso, en la parte de abajo, quizá conforme ustedes estuvieron leyendo, conforme ustedes estuvieron pues checando algunos aspectos en la parte de su borrador, quizás se dieron cuenta que no sonaban bien algunas palabras, algunas expresiones, quizá ustedes vieron que faltaba quizá un poquito más aclarar algún punto, bueno, pues entonces en esta parte del inciso E va a ser su versión final. Van a modificarlo, pero por eso les decía, es importante que identifiquen qué es lo que quizá no quedó tan bien. De la misma obra pudieran tomar algunas expresiones, pero traten sobre todo, pues, a veces nos pasa que si somos un tanto repetitivos, algunas palabras no iban tan de acuerdo al texto, ahora lo pueden hacer, lo pueden modificar, ya que esté modificado, lo van a copiar, lo van a escribir en la parte del inciso E. Es importante que les comente esta escritura, tanto el borrador como la versión final, no debe de ir más allá de 15 a 20 líneas, entonces traten de enfocarse, porque si no, bueno, será una historia muy, muy larga, ¿no? Tanto para que ustedes la lean como para que la escriban, y entonces por eso aquí nos vamos a enfocar de 15 a 20 líneas, quizá resumirlo un poquito más, para que entonces se pueda leer. El tiempo del audio, pues en realidad no pasa nada. No es como un tiempo en específico que les digo, no tiene que pasar de 5 minutos, de 6, perdón. Acá depende también de ustedes. Solo si se enfocan de 15 a 20 minutos, de 15 a 20 líneas, perdón, eso va a ser suficiente. Ya no, el tiempo del audio pues no va a tener tanto, digamos, no va a ser tan extenso porque precisamente nos estamos enfocando en esas 15 a 20 líneas. De ahí nos vamos a pasar con la parte de sus preguntas de reflexión. Ya una vez que tienen todo esto bien delimitado, ahora nos pasamos a la reflexión. ¿Qué tan difícil fue trasladar para ti la historia a un contexto actual? ¿Qué diferencias o qué tan diferentes, perdón, son las críticas sociales con las actuales? Siempre hay que indicar, obviamente, el porqué de su punto de vista. Acuérdense que estos espacios, estos cuadritos que vienen marcados aquí, los pueden ustedes hacer más grandes, los pueden editar. Así como yo les muestro el mío, ustedes pueden hacerlo en una esquina, lo pueden arrastrar hacia abajo y se queda un poco más el espacio adecuado para que puedan colocar su respuesta. Es por eso que no tiene que ser tan breve, ¿no? La pueden ustedes arrastrar, como les decía, y sobre todo, pues es que hay que justificar. Si justificamos y sabemos expresarnos adecuadamente nuestras ideas, entonces significa que estamos leyendo, que estamos revisando los recursos y por eso tenemos suficiente que compartir. En el inciso B podemos aprender mientras reímos o nos divertimos. También hay que decir, bueno, sí podemos aprender o no podemos aprender mientras reímos o nos divertimos por esto y esto y esto, ¿no? Desde su punto de vista, evidentemente, y también de acuerdo a lo que hemos leído. Y el último inciso, ¿qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? Quizá a algunos de ustedes pues les sea más fácil la parte de la oralidad, ¿no? Quizá digan, bueno, para mí el decirlo en voz alta fue mucho más sencillo, me gustó más, no se me complicó la parte escrita. O puede ser lo opuesto. Puede ser que ustedes en la parte escrita son muy, muy buenos y les cuesta un poco darle o imprimirle un poco de su voz. Acá me van a decir porque quizá una es más fácil que la otra para ustedes y sobre todo qué ventajas podría tener la oralidad sobre la escritura y viceversa. Hay que indicarles, decía, siempre la justificación. Y listo. Vamos ahora con el siguiente inciso. A ver, voy a quitar esta parte del recuadro y ahora sí. Vamos ahora con la actividad integradora número 6, que es la que yo ya les había comentado desde la semana uno. Me parece que les decía, en la siguiente semana, en la semana número 3, vamos a tener una actividad que es un foro y que se evalúa, y no es precisamente el foro de integración. Entonces, por eso les comentaba acerca de la importancia de participar en el foro aprendiendo. Dame un momentito.
Ahora sí. Entonces les decía, la actividad integradora número 6, tipo foro, se llama literatura actual y experiencias estéticas. Como les decía, este foro sí tiene puntaje, no es como el foro aprendiendo que quizá no se les da una calificación, acá sí. Y lo que tienen que hacer ustedes es participar en 5 ocasiones diferentes, en 5 días diferentes. Entonces, primero tenemos todos una pregunta detonadora, que es como la que nos va a hacer analizar sobre el tema. Y dice, se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura. Bueno, desde su experiencia me indicarán si se pueden o no se pueden vivir estas experiencias estéticas. Pero para eso vamos a empezar a desarrollar el tema y tenemos la primera aportación. Con tus propias palabras me tienes que indicar para ti qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Esto ya lo hemos hecho desde la primera semana. Nos enfocamos un poquito más en la semana número 2, que fue la que pasó. Y ya sobre eso ustedes pueden tener quizá un poco más de claridad qué es una experiencia estética. Es decir, así lo vimos a fondo y sobre todo qué relación ustedes consideran que tiene con la literatura. Esa va a ser nuestra primera aportación. En nuestra segunda aportación vamos a ingresar a estos sitios que tenemos indicados, pero para esto sí me gustaría que no nada más se fueran con el título. Traten ustedes de indagar, de navegar en eso. Voy a dejar de compartir para que les pueda enseñar los sitios. Les digo, o sea, el punto es que ustedes puedan ingresar. Ingresen a esos sitios para que entonces, ahora sí tengan más claridad. No se vayan por los títulos porque a veces es eso. Me ha pasado en otras generaciones que realizaba aportaciones y me decían, de acuerdo a lo que les pareció que indicaba el título, pero no es eso, es navegar. Ustedes tienen acá, mm, a ver, déjenme ver. Sí, tenemos estos dos sitios que vienen indicados dentro de la actividad integradora. Número 6, Word Toys y Bestiario Marino. Este es Bestiario Marino. En esta página de Bestiario Marino, ustedes simplemente les decía, traten de indagar, traten de navegar, traten de checar. Acá tenemos en audio, porque también esta parte de este sitio lo que nos permite es que tengamos pues un pequeño audio que se encuentra en esta parte superior derecha y después tenemos esta parte de la lectura. Pero lo que podemos hacer es simplemente, tenemos acá el monólogo de esta actividad que se llama el monólogo de la sardina y después mm, tenemos más abajo todo lo que es el monólogo, ¿no? Y después lo que podemos, ahí déjenme cerrarlo, en la parte de acá, si se dan cuenta, en la parte inferior, derecha e izquierda, tenemos unas anclas. Estas anclas nos llevan pues a la siguiente actividad, a la siguiente lectura, ¿sale? Entonces traten de, les decía, naveguen, investiguen, sobre todo, pues de esta manera de qué se trata. Hay muchos que tienen audio, entonces por eso, pues, es interesante. Tenemos también las flechitas, ustedes le pueden dar clic y ya con eso ustedes empiezan con la lectura. Y hacia la derecha o a la izquierda, pues bueno, pueden avanzar o pueden retroceder dependiendo, pues, de lo que ustedes quieran hacer. Y les digo que en la parte superior derecha pues siguen nuestros audios. Hay que revisarlos. Hay diferentes, la verdad es que creo que es algo que no estamos tan acostumbrados a ver. Sin embargo, pues lo podemos aquí, sobre todo nos podemos informar. Eso es lo importante. Tenemos este primer sitio y después tenemos el otro sitio, a ver, déjenme ver, que se llama Word Docs. Déjenme dejar de compartir porque no estoy segura si se está viendo. Ese es el de Word Toys. De igual manera, es un libro digital, pero le podemos dar clic y le vamos pasando nosotros mismos las hojitas con el cursor o con su mismo dispositivo, con su celular. Simplemente lo van pasando. Y tenemos acá diferentes, como les decía, como si tuviéramos un libro, pero de manera digital. Entonces, lo podemos ir avanzando. Tenemos en la parte de abajo, tenemos la forma de pasar las páginas, el idioma de los pájaros. Le damos clic
en las imágenes, acá viene la parte, por ejemplo, el idioma de los pájaros, pues, bueno, es un prólogo. Tenemos el prólogo de esta parte de la actividad. Y de ahí, bueno, tenemos la imagen, como les decía, podemos tener acceso a estos recursos. Después de ahí nos vamos con la siguiente, que es el de la mariposa, mariposas libro, y también le damos clic en la imagen y nos lleva a esta parte de la lectura, ¿ok? Entonces les digo, son unos recursos, quizás son formatos no convencionales que ustedes van a estar aprendiendo dentro de estos espacios. Estas son las dos lecturas que tienen ustedes que trabajar. Y una vez que las hayan revisado, yo les digo, ahorita les hicimos pues, vagamente, pero sí les pido que traten un poco de ingresar, que tengan el detenimiento para revisar cada uno de estos sitios y sobre eso ustedes ahora sí me van a platicar. Ya que revisaron esos contenidos, me van a decir si los contenidos de esos sitios se pueden considerar literatura. Para ustedes, ¿cuáles son los elementos que debe de contar en un texto para que se pueda considerar literatura, ¿no? Chequen en estos sitios, por ejemplo, tenemos, esa es la segunda aportación. La tercera dice, respondan si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC, que es lo que acabamos de revisar. Esos sitios son creados y publicados mediante el uso de las TIC, entonces se les pediría pues que indicaran ahí si es posible o no es posible. Después, van a buscar dentro de todas las aportaciones de sus compañeros y van a indicar con una réplica qué opinan acerca de lo que su compañero o su compañera han estado compartiendo en esta parte de código. Obviamente ingresan y en la parte de la réplica sí les pido que sean muy específicos de decir, compañera fulanita, agradezco tu comentario, sin embargo, me parece que mi punto de vista es diferente porque yo opino esto y esto y esto. ¿Ok? O bien, si es que ustedes van a estar aportando una réplica, entonces indiquen si están de acuerdo con su compañera o con su compañero, indiquen sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero por esto y esto y esto. Eso es muy importante, que siempre indiquen si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. No es tanto como evaluar, no es tanto como decir, bueno, lo hiciste bien o lo hiciste mal, la verdad es que no se te entendió nada del texto, tienes muchas faltas de ortografía, no es evaluarlos, como les decía, no se trata de evaluar, es más bien compartir tu punto de vista sobre lo que esa compañera o ese compañero indicaron y sobre eso decir, bueno, estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo contigo. ¿Ok? Y finalmente tenemos la pregunta detonadora. Sí, ahora sí, nos vamos en la parte de abajo. Si se pueden vivir experiencias, ustedes van a decir, ¿se pueden o no se pueden? Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura desde tu punto de vista, ¿qué será? Si se puede o no se puede, y me indicas el por qué sí o por qué no. ¿Ok? De acuerdo a la rúbrica, indica que debes de ingresar en diferentes días de la semana. Entonces, por eso les digo, ingresen en 5 días diferentes y en cada uno de estos aporten una o hagan una sola aportación, una aportación para el día lunes, quizá una aportación para el día martes, miércoles, etcétera. Si no has participado, no pasa nada. Tenemos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Tenemos todavía 5 días para que tú puedas hacer estas 5. Lo que sí les sugiero es que sean 5 aportaciones diferentes, 5 mensajes diferentes. En anteriores generaciones he revisado aportaciones en donde vienen las 5 dentro del mismo mensaje. Entonces, de acuerdo a la rúbrica, pues se indica un mensaje aparte y con cada una de sus indicaciones, pero por día, ¿ok? Siguiente. Si lo realizas un solo día, pues evidentemente solamente se considera pues eso, una participación porque hiciste solo un día. Tenemos de ahí unas actividades formativas. Actividad formativa 5, literatura, actualidad y sociedad. Y la actividad formativa 6, literatura y estética. Hay que realizarlas para que tengamos pues esta parte de la práctica y sobre todo porque también eso nos aporta ideas para compartir dentro de nuestros argumentos. Y hay que contestar un cuestionario de habilidad socioemocional dentro de esta semana, ¿ves? El día domingo, si ustedes lo realizan así, pues bueno, lo que va a hacer es que les va a estar aportando el 5% a su calificación. Por eso su importancia. Tenemos también el foro aprendiendo. En esta ocasión les he estado preguntando desde el día de ayer
¿Qué tan similares han sido los personajes que se presentan en los textos con las personas que conoces? Y eso ustedes ya identificaron alguna persona que se refleja quizá con la obra o se puede parecer a las personas que nos describen en las obras, por ejemplo, del Gato me deja amante, la debutante, o quizá en la parte de Frankenstein, el moderno o el moderno Prometeo. eh, Todas estas obras que hemos estado leyendo, ¿cuáles personajes ustedes consideran que sí se pueden parecer a los que están en la vida real, ¿no? Siguiente, ¿qué tan vigentes son las formas que ahí se expresan los sentimientos? ¿Será como que nada más era una forma de expresar los sentimientos hace mucho tiempo? ¿O todavía es algo que se sigue manteniendo aún en nuestros días? También, si has actuado alguna vez como esos personajes, como alguno de esos personajes, alguna vez has actuado como una debutante, no sé, o quizá como el de la verdad sospechosa, bueno, ya reaccionaste o actuaste de esa manera, bueno, hay que indicarlo en esta parte. Si ustedes han actuado alguna vez, perdón, si has experimentado celos, ira o emoción de la forma en que se plantean en esos cuentos, en esas historias, en esos poemas, también aquí lo puedes indicar. Y sobre todo, lo puse en rojito para que ustedes puedan tenerlo como recordatorio. Hay que contestar las encuestas de opinión. Tenemos dos encuestas de opinión, que es opina sobre tu módulo 4 y opina sobre tu asesor virtual. Deben de realizarlas para que así se habiliten los contenidos, los recursos de la semana 4. Entonces, si ustedes no lo contestan, pues va a aparecer bloqueado todo y no van a poder darse cuenta que todavía en la semana 4 tenemos otros recursos y otras actividades, sobre todo porque es la semana de cierre. Entonces, por eso les pido que los contesten para que puedan visualizar y si pueden ir adelantando, pues sería mucho mejor en esta parte de revisar qué es lo que se tiene que entregar en la siguiente semana. Eh, si ustedes no los habilitan, aunque seamos, si ustedes no lo realizan, no se va a habilitar, aunque ya sigamos en la semana 4, aunque estamos ya por finalizar el módulo, pero nunca los contestaron, pues no se van a quedar así bloqueados y obviamente va a ser una actividad que se quedó como pendiente y es muy probable que el porcentaje no les alcance. Así que eso les digo es lo que hay que trabajar. Ahora, estas son mis sugerencias para trabajar de una mejor manera en el foro. Ya les decía que tenemos el foro aprendiendo desde la semana 1 y muchos de ustedes todavía no tenían estas aportaciones o quizá no las habían hecho tan adecuadas. Así que les doy como unas sugerencias que pueden ustedes emplear para sus aportaciones. Primero, hay que incluir un saludo. Primero, un buenos días, buenas tardes, estimados compañeros, etcétera. Yo siempre les digo, bueno, apreciables alumnos, etcétera. Ustedes también pueden hacer un saludo. Después el cuerpo del mensaje. El cuerpo del mensaje, verifiquen, porque a veces en la parte del cuerpo del mensaje ingresamos más las preguntas que vienen de que tienen que responder en cada una de las aportaciones que la respuesta a veces es de mayor extensión, la pregunta que ustedes están compartiendo que su propia respuesta. Entonces, por eso les pido que traten como que de verificar que esto sea equitativo, que sea tanto la pregunta, bueno, de hecho, la pregunta tiene que ser mucho menor. En la parte del desarrollo de la respuesta es donde tiene que ocupar un poco más de extensión. Y finalizamos con una despedida. Entonces, para que no sea tan cortado de llegas, ingresas y solamente primera aportación y tu respuesta, segunda aportación, respuesta. ¿Ok? Así, dale una forma, una presentación mejor a los mensajes que vas a estar incluyendo en cada uno de estos espacios. Después, bueno, acá yo les compartí, si pueden ustedes escribir su aportación en un archivo de Word. Si ustedes abren un archivo de Word, un documento de Word, y empiezan a escribir esos mensajes que quieren compartir dentro del foro, lo que va a hacer es que el mismo autocorrector de Word les va a indicar los posibles errores de ortografía, de sintaxis o de puntuación. Una vez que hayan corregido estos errores, ahora sí, copian su propia aportación, la copian y la pegan dentro del foro. Pero de esa manera están ustedes asegurándose pues que tengan la ortografía pues revisada. Por eso es que luego les digo en las retroalimentaciones, te sugiero que revises tu ortografía previamente, te sugiero que uses o emplees el diccionario para que vayas verificando la escritura de algunas palabras que quizá las teníamos equivocadas, ¿no? De esa manera les digo, ya la rúbrica marca pues la parte de las reglas de la etiqueta y con eso ustedes estarán teniendo un puntaje menos, un poquito más alto porque revisaron la ortografía.
Siguiente punto, hay que leer los comentarios de los compañeros, sobre todo darle réplica a aquellos con los que ustedes indiquen, bueno, estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo, pero siempre indicando tu punto. ¿Por qué estás de acuerdo o por qué no estás de acuerdo con ese compañero o esa compañera? Lean los comentarios también para que vean con quién pueden participar, con quién pueden interactuar y sobre todo para que no sean las mismas ideas que se comparten, sino que son diferentes, porque obviamente a veces se pueden parecer, ¿no? Pero tratemos de compartir siempre algo que aporte. Y por último, pues les sugiero que revisen los recursos de la semana para que tengan obviamente las ideas más claras, los conceptos también que sean más claros y esto les ayude a justificar muy bien sus respuestas. En la parte de mis aspectos generales, solamente es indicarles. Hay que hacer participaciones en el foro de la actividad integradora número 6, deben de ser 5. Si no cumplen con estas características, evidentemente la calificación pues, también va a bajar. Les digo, la próxima semana, la próxima sesión del día viernes, vamos a revisar la rúbrica de evaluación para que ustedes identifiquen qué es lo que deben de entregar y sobre eso pues puedan irlo modificando. Hay que leer las sugerencias. En algunos mensajes les voy a estar comentando algo. Quizás si te faltó compartir cuál era la relación que guarda la literatura, que guarda con la literatura entonces. Por eso yo lo leo y te doy una sugerencia. Te sugiero que me respondas esto y esto. Y lo que tú vas a hacer es darme una réplica y de esta manera tu mensaje se va a ver como sí va a estar dividido en dos, pero tu mensaje va a estar complementándose. Entonces, aunque son dos aportaciones que van sobre la misma respuesta, ya de esa manera se te puede considerar una aportación completa y así te sigues con las demás. Si es que hubiera alguna sugerencia, les sugiero las vean. Si hubiera sugerencias, les recuerdo, hay que leerlas. Hay que guardar con la nomenclatura solicitada las actividades. Hay actividades que suben y me indican actividad 1 final, actividad 4 modificada, etcétera. Entonces, por eso les pido que guarden con la nomenclatura sus apellidos, guión bajo, su nombre o sus nombres, guión bajo, y la abreviación de actividad de módulo 4, semana 3, actividad integradora 5, en este caso, que es la que se tiene que subir. Actividades mejoradas para incrementar calificación. Acuérdense que siempre pueden subir actividades, pueden mejorar sus actividades siempre y cuando sean actividades que no hayan sido detectadas con algún nivel de plagio y también cuando sean actividades que no fueron aprobadas. Entonces tienes del 0 al 59. Pero quizá te equivocaste en algo, quizá te faltó complementar con algo, quizá los links para los audios no se abrieron y por eso te califiqué muy bajo, etcétera. Entonces lo puedes hacer, lo puedes modificar, no con una extensión, pero sí lo puedes modificar de aquí hasta el domingo que se cierra la actividad. Sí te sugiero por eso que trates de entregar actividades antes del día viernes, para que así dé tiempo de revisarlas, de enviarte la retroalimentación y entonces sobre eso ahora sí puedas tú subir la actividad modificada ya considerando la retroalimentación. Si la tienes en domingo y yo te la evalúo y no es aprobada, no te puedo dar una extensión porque por eso se sugiere que se entreguen antes para que me dé tiempo de revisarlas, enviarles la retroalimentación y listo, puedas modificar. En cuanto a la ortografía, siempre les indico cuáles son los recursos que quizá puedan ustedes utilizar para mejorar. Les decía, el autocorrector de Word es uno de ellos. También el diccionario de la Real Academia Española es otro de los recursos que te sugiero para que vayas mejorando tu ortografía. En cuanto a los cuadros de texto, hay cuadros de texto que son pues son eliminados, como les decía, la parte de las actividades, en los cuadros de texto ustedes los eliminan o modifican por completo todo el archivo. Entonces, yo lo que les pido es que los mantengan, que mantengan esos cuadros de texto, porque permite tener una mejor organización o tener una mejor organización de su actividad. Así que solamente en esos espacios que vienen los cuadritos marcados para la respuesta, ingresan ahí su respuesta. No es necesario modificarlo todo porque de lo contrario pues todo se pierde, ¿no? Además, creo que tiene un buen formato el documento que se descarga de plataforma, entonces solamente sobre eso y les va a quitar menos tiempo que si lo modifican por completo. Solamente ingresen sus ideas y editen para que ingresen sus ideas y eso será suficiente. Nuevamente les recuerdo, hay que contestar las dos encuestas de opinión. Opina sobre tu módulo 4 y opina sobre tu asesor virtual
para que esto les permita visualizar los contenidos de la semana 4 del módulo. De lo contrario, no van a poder ver de qué se trata el proyecto integrador, de qué se trata el foro de integración y todas las demás actividades y todos los recursos también que van a estar ahí ocultos hasta que ustedes realicen la encuesta. Entre más pronto lo hagan, pues obviamente van a poderlo checar de inmediato. En cuanto a plagio, bueno, ya hemos platicado bastante sobre este punto, por eso es que nada más les comparto acá un video que ojalá ustedes puedan ver quizá más adelante para que tengan claridad de lo que se debe de evitar y sobre todo cómo es que lo pueden evitar, para que así no tengan una baja calificación, después un llamado de atención y quizá después como consecuencia pues una baja temporal del módulo 4 y sobre todo de la prepa en línea C. Y siguiente punto, el recordar que se sugiere el empleo de la tecnología, por eso siempre les pido, pueden ustedes agregar una portada, pueden ustedes modificar, quizá agregándoles imágenes, etcétera, al mismo formato, o sea, solamente sobre el formato, conservarlo y nada más le agregamos una portada, para que de esa manera pues tenga una mejor presentación. Sin embargo, acá les estoy indicando que evitemos, por ejemplo, el uso de mayúsculas en todo el texto y que tratemos de responder de una manera mucho más formal a lo que nos están solicitando para que evitemos pues estas muletillas como el pues, al inicio de nuestra respuesta. Ya les he dado en otras sesiones algunas sugerencias de cómo ustedes pueden participar entonces o cómo pueden iniciar su redacción. Entonces solamente hay que revisar esos espacios para que así pues tengan un poco de claridad sobre todo lo que les estoy comentando. Y lo pueden emplear poco a poco en las presentaciones, en las actividades, en los foros, en todo lo que se tiene que trabajar dentro de la prepa en línea. ¿Ok? Bien. Ahora, tenemos esta parte de las dudas y de los comentarios. Hasta ahorita no he recibido dudas y comentarios de alguno pues de ustedes. No me han dicho todavía si tienen duda, comentarios de alguna actividad. Espero que en los próximos días ustedes me las hagan saber y si no, los espero también en nuestro próximo espacio abierto el día viernes. Ustedes vayan avanzando y me pueden contactar por estos medios. Tenemos el correo institucional, la abreviación de asesora virtual, av.wendilucia.rodríguez@prepalinea-medio cep.edu.mx. Tenemos el foro de novedades donde les he compartido recursos, donde les he indicado qué es lo que se debe trabajar en cada una de las semanas. Ahí ustedes también pueden dar réplica. El foro aprendiendo es otro de los espacios que de hecho es el indicado para que ustedes puedan hacer llegar esas preguntas, esas dudas que tengan aparte de las actividades o de la dinámica de cada uno de los foros. Lo pueden ahí compartir y entre todos, y sobre todo los que han visto las sesiones, estos espacios puedan también apoyar a sus compañeros, no tanto en la resolución de las actividades, pero sí guiarlos sobre qué recursos les pudieran ayudar o algún recurso extra o alguna estrategia que pudiera servirles también a ellos. Y finalmente tenemos el mensajero, que es donde ustedes, pues ya, algunos ya me han contactado, me han estado preguntando alguna aclaración de calificación, alguna duda que tengan. Bueno, en esos espacios ya de manera más individual, ustedes me pueden hacer llegar, como les decía, sus comentarios, sus preguntas y los voy resolviendo. Generalmente les estoy contestando en menos de 24 horas, entonces por eso les digo, o sea, tendrán como que la respuesta, no, también no me esperen hasta el día sábado o domingo, porque generalmente hay muchas actividades que revisar y también hay muchas dudas que aclarar. Entonces, por eso les pido que lo hagan con anticipación para que así, si tienen dudas, revisen recursos, revisen actividades y si tienen dudas, entonces me las hagan llegar de inmediato por medio de estas, pues de correo, de los foros y del mensajero, esos recursos que nos permite la prepa en línea. ¿Ok? Pues bueno, ay Dios, que me están picando los mosquitos, perdón. Es, bueno, como les decía, esta sesión pues la dejo grabada, estaba esperando que alguno de ustedes pudiera acompañarme. Me parece que el día de hoy no pudieron llegar. Sin embargo, ya les compartía los medios por los cuales me pueden contactar. Estoy al pendiente de sus mensajes durante toda la semana.
Y sobre todo, espero verlos el próximo viernes. Acuérdense que los miércoles generalmente tenemos la sesión a las 7 de la noche, que es la hora que el día iniciamos, ¿no? El día viernes tenemos nuestra próxima sesión, el día viernes en nuestro espacio abierto a las 9 de la noche. Em, entonces, les pido que vayan ustedes ingresando. Estamos muy cerca. La verdad es que los quiero felicitar. Ya llegaron más de la mitad del módulo 4. Ya lo que falta es algo más breve. Ya una vez que pasamos la mitad, ya lo demás siento que es un poco más sencillo, ¿no? Entonces, les pido que no desistan, que sigan intentándolo, que una calificación, perdón, baja no significa que por eso ya te desanimes, al contrario, tienes que enfocarte un poco más, tienes que considerar más la retroalimentación. Yo estoy segura que lo vas a mejorar porque lo vas a considerar, sobre todo, lo vas a ir implementando, de modo que en las siguientes vayas mejorando tu calificación. También si ingresas a estos espacios abiertos, acuérdate que tienes el 1.25 extra como apoyo, obviamente, y sobre todo por participación activa en estos espacios que te van a ayudar, evidentemente, en tu promedio final. Entonces, por eso les digo, participan en estos espacios abiertos, traten de hacer las actividades. Si alguna fue baja, no te preocupes, en la siguiente le echas más ganas, quizá te enfocas más, te decía, revisas recursos, argumentas mejor. Y lo más importante, la semana de cierre, que es la semana 4, está ya en la siguiente, estamos ahora sí que a la vuelta, pero esta semana se les va a asignar el 43%. Entonces por eso les digo, si ahorita tuviste una baja calificación, bueno, te puedes recuperar todavía en la semana 4, pero en ustedes está que revisen las retroalimentaciones, que traten de implementar todo lo que yo les comento para que de esa manera pues vayan mejorando poco a poco su calificación. ¿Ok? Pues entonces les dejo esta sesión grabada. Les decía, los veo el próximo viernes a las 9 de la noche. Ya saben, la invitación está dentro de la pizarra de sesiones. Solamente les pido pues su participación activa y su puntualidad. Nos vemos entonces el próximo viernes. Les agradezco a todos los que van a ver esta sesión grabada. Les agradezco y estamos en contacto. Que pasen muy bonita noche.